Cordial saludo para todos. Nuestro grupo está compuesto por Jenny Robles, Karen Moreno, Gisblay Maldonado, quien les habla, Herlin Belandia, y nosotros vamos a presentar nuestra actividad número 5, alteraciones de la cognición y la conciencia. Propósito de la actividad, dar respuesta a algunas preguntas y también presentar dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan directamente la percepción o la atención. Una de las preguntas a contestar es a qué se le denomina inconsciente cognitivo. Es un proceso mental que ocurre fuera de nuestra conciencia y afecta nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Este proceso mental es semejante como la computadora. Procesan cierta información a través de distintos sistemas y funciones. Todo este proceso se da gracias al sistema y funciones cognitivas mentales que son activadas por estímulos sensoriales decodificados a la información mental. Por ello, este proceso no es observable o consciente en primer momento, ya que sucede en cuestión de segundos y es generado por un tipo de conducta que es como tal nuestro inconsciente cognitivo. Es un estado mental en el cual en el momento en que nosotros adquirimos cierta información, esta información es incomprensible o no es entendible, pero no significa de que no sea accesible directamente. ¿Qué sucede? Ejemplo, yo escucho directamente un sonido, ¿sí? Y pues ingresa la información a mi mente. Sin embargo, no es tan intangible en la información que aunque yo escuche el sonido y procese la información que en ese momento se me está reproduciendo directamente en mi mente, no sé de dónde yo obtuve esa información. Básicamente así funciona nuestro inconsciente cognitivo, es ese estado en el cual la información ingresa directamente, la información se obtiene, pero la información no es completa porque no se puede entender, no es comprensible directamente. La información va a seguir procesando, pero no se va a tener en cuenta el momento en donde se hizo esa percepción directamente de la información. Mi nombre es Juliana Maldonado y voy a exponer lo que es negligencia y los tipos que existen. Negligencia es un desorden neurológico. Se da lugar a una persona después de que haya tenido un accidente o una lesión directamente cerebrovascular. Lo que hace esto es que el paciente no tenga atención y le falte la percepción a estímulos, cosas u personas o estímulos también provenientes directamente de la parte contralateral de la lesión. Hay pacientes como tal y hay casos de pacientes que no reconocen lo que son sus extremidades, como lo que son los brazos y las piernas. Llegan a no reconocer a sus familiares o el entorno donde ellos habitaban. Tampoco hay unas oportunidades que no se reconocen siquiera ellos mismos. En la mayoría de las lesiones se da en nuestro hemisferio derecho. Es de suma gravedad. ¿Por qué? Porque la persona directamente pierde la percepción, pierde la atención a estímulos como los anteriormente dichos en su hábitat directamente a sus familiares, para el mismo personal, también en su parte laboral. Pierden todo lo que es la atención, aunque no pierdan sensaciones o emociones. Más que todo, también pues hay casos en los cuales se presenta la lesión en ambos hemisferios. Sin embargo, como lo decía anteriormente, es de suma gravedad que se da en el hemisferio derecho. Contamos también con tipos directamente de negligencias. Uno de es como tal la negligencia de atención a lo sensorial. Es aquella que no permite tener conciencia de los estímulos, no solamente visuales, sino también puede ser auditivos, táctiles, olfativos y gustativos. Todo lo que genere nuestros sentidos se pierde la atención. Entonces hay casos o hay momentos en los cuales está directamente muy relacionado a lo que son el espacio y el tiempo y también sobre el cuerpo del paciente. Entonces se pierde todo tipo de atención, se pierde tipo de atención directamente al ambiente, al cuerpo y como tal a las actividades que pues se realizaban comúnmente. También contamos con la negligencia espacial. Las personas que tienen o sufren esta lesión olvidan como tal completar alguna tarea, olvidan complementar la acción que venía haciendo o la acción que pues por consecuencia se da el estímulo. Olvidan como tal rutinas, olvidan como tal complementar una tarea o una orden, se completa a la mitad. Entonces casi siempre se tienen esos factores. Como decía anteriormente, existen varios. También tenemos la negligencia personal. Es como tal donde la persona no reconoce a su ser, no reconoce alguna parte de su cuerpo, no reconoce las extremidades, suele no reconocer sus ojos, no reconocer su voz, no reconocer nada de lo que él mismo es. O sea, no reconoce su autoconcepto. La negligencia intencional o motora
Aunque los movimientos son conscientes para ellos, ellos no perciben o no dan respuesta a los estímulos como se espera normalmente. Entonces son partes del cuerpo que presentan dificultades o de problemas en el momento en que van a hacer una actividad motora. O sea, no dan la respuesta esperada directamente al estímulo expuesto. Tenemos problemas derivados directamente de la negligencia. Uno de ellos es nuestra higiene personal, porque pues como la persona no presta atención y no tiene la percepción directamente del problema, olvida lo que es la higiene personal. La ducha pues pertenece también directamente a su cuidado de salud. La vestimenta pues no se tiene atención, no sigue alguna conducta, no sigue algún estímulo que normalmente los humanos seguimos. La alimentación no se presta atención directamente al cuidado personal, ni tampoco pues directamente como tal las ubicaciones, no se tiene en cuenta directamente que la persona se puede perder, no se tiene como tal esa percepción u esa atención. Tenemos también una rehabilitación directamente, podemos usar instrucciones, podemos anotar directamente alguna rutina, podemos pues en algunos casos han llegado a grabar como las instrucciones o ha llegado a grabar directamente la guía de lo que se tiene que hacer. Las instrucciones deben ser mucho más específicas, deben tratar o hacer ejercicios de recordar de memoria, porque pues directamente se afecta mucho a la vez de que no se termina como tal. Algunas tareas uno se tiene la percepción de pronto que yo vaya en algún camino y me pierda la mitad porque no recordaba por dónde era o no recordaba que tenía que seguir caminando. O sea, más que todo son esos ejemplos en los cuales ahí presentamos como tal la negligencia atencional. La negligencia atencional y conceptos y tipos. Primero, la negligencia atencional es un fenómeno que revela la complejidad del sistema atencional humano. Se manifiesta como una incapacidad para atender a los estímulos en un espacio determinado. Generalmente en el lado de contralateral al daño cerebral. En este video exploraremos qué es la negligencia atencional, sus tipos y bases teóricas que sustentan apoyándonos en las lecturas de Allegri 2000 y Froufe 2000. ¿Qué es la negligencia atencional? Según Allegri 2000, la negligencia atencional, también conocida como negligencia espacial unilateral, es un trastorno neurológico caracterizado por la dificultad o incapacidad de un individuo para procesar y responder a los estímulos de un lado del espacio, generalmente el izquierdo. Este fenómeno no se debe a un déficit sensorial, sino a una alteración en los mecanismos atencionales. Tipos de negligencia atencional. Allegri 2000 clasifica la negligencia atencional en 3 tipos. El primero, negligencia espacial. El paciente no percibe ni responde a los estímulos en un lado del espacio externo, ya sea en tareas visuales, auditivas o de contacto físico. La segunda es la negligencia personal. Afecta el esquema corporal. Los individuos pueden ignorar un lado de su propio cuerpo. Este tipo de negligencia está relacionado con alteraciones del esquema corporal descritas por Martínez, Parra, Viñuela y Duque 2011. La tercera es la negligencia motora. Se refiere a la falta de uso o movilización de extremidades del lado afectado, incluso cuando no hay déficit motor evidente. La memoria inconsciente es esa capacidad que tiene nuestro cerebro para almacenar información sin que nos demos cuenta o de una manera inconsciente, como lo dice su nombre, valga la redundancia. Esta se divide en 2 partes, en la implícita y en la explícita. En la implícita tenemos esa habilidad para relacionar habilidades, como por ejemplo montar bicicleta. Es donde recordamos o de manera corporal, después de un largo tiempo, alguna habilidad, pero sin darnos cuenta. Y también tenemos dentro de esta la condicionada, que es la asociación que tenemos de estímulos. Por ejemplo, la salivación ante pensar en un alimento, el olor de un alimento que hubiéramos consumido hace muchos años, o solo salivar con el nombre de este alimento. La explícita es la memoria donde podemos recordar episodios concretos de nuestra vida o experiencias
siendo conscientes de esto. Esta memoria inconsciente es muy importante ya que está estrechamente relacionada con nuestras emociones y por lo tanto con nuestra conducta. Cuando somos niños, esta memoria está activa cuando está relacionada con los hábitos, con traumas y con todo esto lo que tenemos relacionado con nuestra infancia. Cuando crecemos, hacen parte de nuestra conducta. Dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. El primero puede ser la despersonalización y el segundo la desrealización. ¿En qué consiste la despersonalización? Este es un síndrome neuropsicológico que implica sentirse desconectado con uno mismo. La persona siente como si se estuviera viendo o viviendo una vida separada de su cuerpo, o más exactamente como si se estuviera viviendo una película que obviamente no es la realidad personal del individuo. Entonces hace como si la persona se sintiera desconectada de sí mismo. Además, la despersonalización es asociada a trastornos de ansiedad, especialmente al trastorno de pánico y trastorno de ansiedad generalizada. Pueden existir diversas causas que representan como este trastorno, este tipo de síndrome, como por ejemplo la ansiedad intensa, los traumas, el consumo de sustancias alucinógenas, la depresión o agotamiento emocional. Incluso puede presentar una persona cuando experimenta este tipo de situaciones. Desrealización. La desrealización es un síntoma psicológico que se caracteriza por una sensación de irrealidad o de extrañeza hacia el entorno y las experiencias cotidianas. Las personas que experimentan la desrealización pueden sentir que lo que están viviendo, escuchando o experimentando no es real. Esa sensación no es para nada agradable, podría ser transitoria o persistente, puede durar meses e incluso años. Por lo general, esta se desarrolla en la adolescencia. No es muy común que se presente en la edad adulta. Las causas que la caracterizan pueden variar y pueden incluir factores como el estrés extremo, la ansiedad intensa, el agotamiento emocional, el consumo de sustancias alucinógenas, la depresión e incluso traumas. Esta está más que todo relacionada a trastornos de ansiedad generalizada, trastorno de pánico y el trastorno de estrés postraumático. Una persona que la presente pues debería tener presente, o las personas que la rodean, llevarla o que acuda a un centro de salud mental para que un profesional de la salud lo pueda evaluar, diagnosticar e incluso mandar a tratamiento psicológico